Desde el Palacio Legislativo de la Asamblea Nacional, esta tarde Daniel Salcedo compareció ante la Comisión de Fiscalización y efectuó algunas revelaciones. ¿Cómo transcurrió esta llegada de Daniel Salcedo, quien, sobre todo, pesan varias sentencias en su contra? Muy buenas noches. Efectivamente, Daniel Salcedo llegó al Palacio Legislativo y compareció ante la Comisión de Fiscalización, haciendo graves denuncias sobre temas de corrupción en el sistema de salud pública del país, que tendrían relación con el asesinato del ex candidato a la presidencia de la República, Fernando Villavicencio. Con chaleco antibalas y escoltado por agentes fuertemente armados, Daniel Salcedo ingresó a la Asamblea Nacional. La Comisión de Fiscalización lo recibió en el marco de una investigación sobre corrupción en el Sistema Nacional de Salud. He sido parte de todo. He sido parte no solo de salud, he sido parte de otros sectores. Efectivamente, yo solicité estar en esta comisión. Solicité al abogado que presente un escrito para poder estar dentro de la Comisión de Fiscalización, debido a que han suscitado ciertas cosas que son de conocimiento público. No sé si llamar una cortina de humo un atentado a mi hermano, no sé si llamar una cortina de humo un atentado a mi persona, no sé si llamar una cortina de humo antes de que me detonaran 2 disparos en la cabeza, que creo que como Comisión de Fiscalización ustedes pudieron ir a la celda y constatar los disparos. No sé si llamar cortina de humo a los cuchillos o pistolas que se encontraron dentro del lugar. Lamentablemente pasan este tipo de cosas. Y es porque sé bastante. He sido parte de todo. He sido parte no solo de salud, he sido parte de otros sectores. He sido sentenciado ya por algunos delitos. Y justamente mi atentado se da por eso. Por el dinero. Cochino dinero. Dinero que se usó para matar a Fernando Villavicencio. Dinero que se usó para atentar contra mi vida. ¿Y por qué quiero empezar con todo esto? Porque esto entra con el tema de salud, porque es donde empieza todo. Este es el inicio, en realidad, de donde mucha gente crece económicamente a través de mi inteligencia o a través de la forma en el manejo del sistema, y que es importante tocarlo ahora. Porque tal vez el señor presidente o la asamblea no está empapada de cómo se están manejando los hospitales o cómo se han manejado o cómo se siguen manejando y de dónde nace la corrupción. Y por eso tal vez no han llegado a profundizar o poder atacar, y ya que está el señor presidente de la Comisión de Salud, qué bueno que esté, para que más o menos podamos entender una idea de dónde nace todo esto. Y esto nace en una sociedad que yo tenía con Javier Jordán, que era muy amigo mío. Muy amigo mío. Conocí su casa en Aires de Batán, donde antes de su casa fue la casa que allanaron de Leandro Norero. Esa era la casa de Javier Jordán. Y todos lo conocemos a Javier Jordán. Lo que pasa es que nadie ha tenido el valor para poder hacer este tipo de denuncias. Honestamente, como ya lo dije, ni siquiera lo iba a tocar, no iba a mencionar este tema. Cuando se armó el tema del caso de Fernando Villavicencio, tampoco lo iba a tocar. Pero me intentaron matar. Eso cambió la figura por completa. Y por eso le pedí a mi abogado. Yo no he sido presionado, nadie me ha pedido que venga. Yo le solicité a mi abogado que presente el escrito. No pensé, honestamente, y felicito a la administración actual, que iba a ser tan rápido. Porque si no hubiera tenido todos los documentos y contratos, porque hablar es fácil. Lo difícil es comprobarlo. Pero en el momento que recibo una amenaza antes de detonar el disparo, Pepe te manda saludos. No es un chiste, ellos pensaron que me iban a matar, por eso me dijeron quién iba a ser quién me mandaba a matar exactamente. Y todo eso es financiado de los hospitales, todo eso es financiado de la salud. Por eso es que justamente solicité estar en esta comisión de fiscalización para poder aclarar ciertos temas. Definitivamente uno no llega a los hospitales diciendo y toca la puerta y dice: hola, soy Daniel Salcedo, voy a trabajar en el hospital, y ya, ¿no? Definitivamente hay órdenes desde arriba, empezando por el gobierno del expresidente Lenín Moreno, quien a través de mi inteligencia, porque mi expertise es la contratación pública, todo lo que ha venido pasando y todo lo que ustedes han podido constatar se llama supervivencia. Todo el tema de los chats con Leandro y todo ese tipo de cosas fue porque obviamente entré a la cárcel y me tocaba hacer amigos para poder sobrevivir. Lamentablemente todos esos amigos se han unido ahora para matarme. No solo a mí, temo por mi familia, temo por mi abogado. Inclusive ni siquiera me siento seguro en la cárcel donde estoy ahora, porque hay un dinero muy fuerte por mi cabeza que fue financiado por los hospitales. ¿Por qué sé esto? Porque yo entregaba el dinero. Yo entregaba el dinero a Javier Jordán. Yo entregaba el dinero y sabía, y no tengo cómo comprobarlo lamentablemente, pero por boca de él, que eso era para financiar campañas políticas de ciertos partidos. Partido de Revolución Ciudadana, donde él me mencionaba que efectivamente iba a dar carros, iba a hacer esto, iba a hacer lo otro. Y porque éramos amigos, lo conversábamos y lo hablaba abiertamente. ¿Por qué necesitaban a Daniel Salcedo dentro de los hospitales?
¿Cómo se generan las cosas dentro de los hospitales? Hay una unidad clave que se llama unidad de requerimientos, o en este caso se llama donde nace el pedido, que en este caso son las áreas, por ejemplo, enfermería, traumatología. Eso no lo hace el jefe de compras. Eso no lo hace planificación. El jefe de compras lo que hace simplemente es cotizar lo que se solicitó. No sé si me estoy explicando hasta ahí. La unidad requirente es, por ejemplo, yo necesito botellas de agua, ¿ok? Entonces la unidad requirente dice, necesito tantos ml en esta botella de agua y que tenga una tapa azul y que tenga un envase transparente, ¿ok? ¿De dónde nace el pedido entonces? De la unidad requirente. La unidad requirente es la que determina lo bien llamado términos de referencia, que es lo que determina la compra o las características del insumo. Ahí entraba yo. Hablaba directamente con las unidades requirentes y les decía que necesitaba que cambien ciertas cosas para poder, en este caso, favorecer o hacer ganar sin necesidad de ayuda. ¿A través de qué? De una oferta que se entrega con unas especificaciones técnicas que el único que iba a ganar era yo. No sé si me estoy explicando hasta ahí. Quiere decir que yo ponía que esta agua tenga 3 gotitas de limón. Entonces, cuando entregamos la oferta, la única agua que tenía 3 gotitas de limón era la mía. Por lo tanto, no necesitaba la comisión técnica, simplemente que se rijan a los términos de referencia y automáticamente ganaba. Lamentablemente a la gente no le gusta trabajar, sino que lo que hace es amarrar. ¿Qué es amarrar? Oye, mira, yo te voy a dar tanto y dame esto. Y así eran los amarres. Eso no me gusta a mí, que al final también se llama amarre, pero más técnico. No sé si me estoy explicando. Ya era una forma técnicamente de poder ganar. Y así fue como hicimos mucho dinero con Javier Jordán. Y Javier Jordán usaba empresas como las de Pablo Mendoza, como la de Amalia, que no recuerdo el apellido, pero el esposo sí, que es Lara. Y si se dan cuenta, en la mayoría de hospitales a nivel nacional ganábamos. Eso hizo que haya hay un fondo común entre todos nosotros para poder determinar en ciertos sectores donde poder comprar entidades diferentes al tema de salud. Y ahí es donde invertíamos, y por eso ven que también, aparte del tema de salud, también he estado en los sectores eléctricos, he estado en los diferentes tipos de sectores. Es más, donde ha habido problemas de procesos, he sido solicitado para arreglar ciertos problemas por el tema de la expertise de la contratación pública. ¿Qué tiene que ver todo esto con el tema de la muerte de Fernando Villavicencio? Es eso. Cuando muere Fernando Villavicencio es porque efectivamente Fernando Villavicencio empezó a darles duro a todo ese equipo que ya se había peleado conmigo. Éramos un solo equipo, Naín Mazú, éramos un solo equipo, Javier Jordán, éramos un solo equipo, Ronnie Aliaga, éramos un solo equipo, Pablo Mendoza, éramos un solo equipo, Leonardo Cortázar, pero en el momento de que yo empecé a ver ya ciertas cosas que no me parecían en el tema de la contratación pública, decidí abrirme. Hicieron muchos eventos, no solamente la foto de la piscina, sino también el cumpleaños de Javier Jordán en Barcelona, donde también asistieron la mayoría. Yo no soy mucho de salidas, la verdad, nunca he tomado, no me gustan las drogas, me gusta simplemente trabajar. No soy homosexual, aclaro, porque Boscan mencionó que unos muchachos entran a la cárcel. No soy homosexual, soy bien varón. Y bueno, y todo ese tipo de cositas que sí son cortinas de humo para tratar de distraer. Y por eso es que yo he pedido estar aquí. Porque si algo me pasa el día de mañana, que con la bendición de Dios espero que no, porque estoy presto para ayudar no solo en esta comisión, sino en todas, es justamente porque sé mucho. No he podido recalcar toda la información de los contratos, pero se los voy a hacer llegar y voy a hacerles llegar por qué ganaba la botella con 3 gotitas de limón. Las unidades requirentes eran las que generaban ese tipo de cosas, y ahí es donde yo conozco a un amigo, Roberto Bunces. Roberto Bunces me dice, hermano, yo tengo algunas cosas especiales que podemos manejarla. Y le dije, bueno, especiales como para armar un régimen especial. ¿Qué significa esto en la contratación pública? Hay diferentes tipos de contratación: subastas electrónicas, ínfimas cuantías, menor cuantía, régimen especial. Entonces, cuando le pregunté si era algo especial, me dijo, no, así de especial para hacer un régimen, no. Entonces le dije, bueno, ¿a qué te refieres? Y bueno, me dijo, acompáñame a una oficina, y me llevó a una oficina en Ceibos, y ahí conocí a Aquiles Álvarez. Ahí me lo presentó, me dijo, mira, él es Aquiles, en esa época no era alcalde de Guayaquil, y me dijo, mira, él trabaja conmigo en el tema de Casa Bunces, que es como se llama la empresa de él. Como vuelvo y lo repito, hablar es fácil. Esto es simplemente de que, ya que la comisión, su trabajo es investigar, entrar a algo hermoso, que es lo que hace que mucha gente tenga dinero, que se llama el portal de compras públicas. El portal de compras públicas, como su nombre lo dice, es público. Es solamente de encontrar las empresas donde ganó Casa Bunces, las empresas de Javier Jordán, que fueron las de Pablo Mendoza, Denise Echeverría, que fue la esposa de Pablo Mendoza, las empresas de Alexander Lara, que es el esposo de la rusa, alias la rusa. Y déjeme decirle que me gusta que mi cabeza tenga precio.
Me gusta porque, como dijo el señor presidente, a mí no me da miedo, a mí me motiva. Sé que por mi cabeza en Riobamba fue de $300.000. Después de esta reunión, no sé cuántos quieran meter más, ¿no? Porque esto es así. A ver, sabes que yo meto 100 más. Callémoslo porque todavía no he presentado, pero los voy a presentar y lo quiero aclarar en los medios. A todos. Me los voy a llevar a todos. ¿Por qué? Porque definitivamente hay un rato y hay un momento en que el país debe cambiar. Y si no llegamos a las unidades requirientes, ojo con esto, señor presidente de salud, nunca va a cambiar. Porque no se han dado cuenta de que el jefe de la unidad requiriente, como Carlos Vargas, que fue el que determinó la mayoría de procesos para Javier Jordán, que está trabajando, si no me equivoco, actualmente, creo que lo pusieron de gerente, que a la final el presidente no los conoce y la verdad es que él no puede tampoco estar en todo, son las unidades que generan que los proveedores ganen directamente y puedan hacer que haya una ganancia sin necesidad de poder amarrar, sino simplemente una oferta que se entregue correctamente, que se la haga correctamente y que puedan determinar el ganador. Y de ahí al gerente lo que le toca hacer simplemente es pagar sobre el tema de cómo ganaron. Esto llevamos años ya trabajando en este tipo de cosas. Con Javier Jordán más o menos empezamos a trabajar a raíz de 2015, si no me equivoco. Voy a hacer llegar a la Comisión de Fiscalización todos los CUR de pago, todos los contratos que se firmaron y todas las subastas inversas que se ganaron, incluyendo hasta la puja. ¿Por qué? ¿Cómo se genera una puja? Le doy un ejemplo de una... No la quiero mencionar porque pueden pensar que hay algo ahí, pero digamos que la empresa ABCD es el dueño de la marca. Pero el dueño de la marca no puede participar. Entonces, ¿qué hace? Da la representación a 3 personas. ¿Quiénes van a ir a la puja? Las 3 personas porque tienen la certificación del producto. No sé si me estoy explicando. Es tan sencillo, la diferencia es que a la gente no le gusta trabajar, simplemente quieren amarrar, pero esto no es complicado. Esto es solamente de distribuciones, esto es solamente de patentes, esto es solamente de marcas. Y, por ejemplo, hay una cadera, una prótesis de cadera. La prótesis de cadera brasilera versus la prótesis de cadera americana. ¿Cuál tiene que ser la diferencia? El material. Entonces, si la unidad requirente dice que sea de tal, ¿quién va a ganar? El único que cumple con los términos de referencia para poder ganar. Ahora, si nos ponemos a revisar contratos amarrados, es diferente a contratos seleccionados, que es como les estoy explicando el manejo. Eso más o menos generó una fortuna aproximadamente en los bolsillos de Javier Jordán de unos $15 millones. Esa fortuna que él generaba, como yo ya lo he conversado, hablaba con Ronnie y Ronnie le decía, tranquilo, que tienes todo el respaldo, nosotros te vamos a respaldar, nadie te va a tocar, y lo ha cumplido. Javier Jordán, nadie lo ha tocado. En todo este tiempo, nadie le ha hecho nada. Y es justamente porque tenía respaldo. Y por eso yo también me sentía seguro. Porque Javier me decía, tranquilo, mira, voy a llamar a tal persona. Y llamaba y efectivamente le contestaban, porque obviamente, como lo digo, hablar es fácil, sino comprobarlo. Y pasaban ese tipo de cosas. En todo caso, creo que el sistema de salud, no lo conozco ahora porque he tenido muchos años presos, pero siempre se basa en las unidades requirientes. Si nosotros llegamos a las unidades requirientes, el proceso en realidad va a ser limpio y va a ser abierto. Siempre y cuando no hayan ese tipo de amarres, no haya ese tipo de representaciones. Y con esto podemos llegar a tener absolutamente control honesto de una subasta inversa, control honesto de una menor cuantía, de una ínfima cuantía. En todo caso, lo que quería dejar claro, ¿por qué? Porque lamentablemente, como vuelvo y lo repito, no me dieron el tiempo. El señor presidente no sabía que la gestión iba a ser tan rápida como para estar, solo me dieron el día de ayer. Y lamentablemente en el centro donde estoy, no es que uno puede llegar y poner una laptop y hay wifi, no dan las facilidades. Voy a hacer llegar todo, absolutamente todo en el plazo de los 10 días, con empresas, no solo empresas, sino con las subastas inversas publicadas en el portal de compras para que ustedes, lo único que tienen que hacer es poner el código y en el momento del código pueden ver absolutamente todo y dentro del contrato y señalado por qué ganó. Y el por qué ganó es porque la unidad requiriente lo pidió así y por eso justamente es que está dentro del amarre. Y por eso es el tema de que silencian a Fernando Villavicencio, porque ya él estaba dando con respecto a este tema del bolsillo. Y por eso es que me intentaron matar a mí. Por eso, lamentablemente, no los conozco a nadie de los que están aquí, pero sí me molesté un poco al escuchar Cortina de Humo, al mencionar que exactamente fueron 285 puntos que le sacaron a mi hermano y 48 puñaladas que le metieron a él. Sí fue algo, la verdad, honestamente, de valientes que mi hermano hizo por mí. Ya es algo que la sangre llama a la sangre. Pero, señor presidente, quiero que sepa que cuentan conmigo y la comisión también para poder destapar todos los actos de corrupción que yo haya sido parte, porque es verdad, fui parte de eso. Y no solo los que he sido parte, sino los que también me han llamado para asesorar. Y por eso es que he pedido el plazo de 10 días para hacer la entrega de absolutamente todo. Los contratos y todo lo que puedo presentar, incluyendo los CUR, porque Javier Jordán tenía 2 operadores. El uno que se llamaba Juan Carlos Gómez, un colombiano, pero Juan Carlos Gómez está muerto. Y el otro que se llama Juan Pablo Jaramillo. Son los 2 operadores de Javier Jordán.
Y ahí es donde entra el tema del financiamiento para la muerte de Fernando Villavicencio. Es mi oportunidad para poder hablar, porque usted va a decir que tiene que ver eso. Todo nace del dinero. Como Fernando Villavicencio les estaba dando duro a ellos, les estaba tocando el bolsillo, lo mejor era silenciarlo. Y es lo mismo que está pasando conmigo. Vuelvo y repito, no me siento seguro en la cárcel donde estoy, porque es mucho dinero lo que hay en juego por mi cabeza. Pero aún así no tengo miedo. Estoy presto a dar todas mis conexiones y todos mis contratos y en todo lo que he sido parte para poder hacerle llegar a la Comisión de Fiscalización, que es muy aparte del Daniel Salcedo con la productora HS Producciones, que todo eso está justificado, todo eso está entregado. Esto era otro tema, muy diferente por el tema de mi expertise de la contratación pública. Creo que es todo lo que tengo que declarar, señor presidente. Ahora les contamos que ni el asambleísta Santiago Díaz, denunciado por la presunta violación de una menor, ni los 10 legisladores de la Revolución Ciudadana que firmaron su polémica reforma penal acudieron al llamado de la Comisión de Transparencia de la Asamblea Nacional. La Comisión de Transparencia de la Asamblea esperaba respuestas. La reforma presentada por el asambleísta Santiago Díaz proponía, entre otros puntos, reducir la edad de consentimiento para relaciones sexuales a los 14 años y contó con el apoyo de 10 asambleístas de la Revolución Ciudadana. Ninguno de ellos se presentó. ¿Qué pasó? ¿Por qué no leyeron? Si dentro de esta comisión incluso había una colega que aparentemente manejaba la justicia en su momento en este país. Los legisladores que respaldaron inicialmente el proyecto argumentaron que lo hicieron creyendo que buscaba aumentar las penas para agresores sexuales en una rueda de prensa previa a la instalación de la comisión que los investiga. Los 10 compañeros que firmamos y apoyamos ese documento, decidimos retirar el mismo en razón de que nuestro consentimiento, nuestra voluntad para firmar el documento fue el de aumentar las penas de femicidio. Según el asambleísta Adrián Castro, no es posible que 10 legisladores firmen un documento sin notar, según ellos, las intenciones ocultas del texto legal, que no solo pretendía permitir el consentimiento de relaciones sexuales de menores de edad. En el artículo 6 de ese proyecto malhadado, hecho por este pervertido, lo que aparece es que intentan que existan o que se sustituyan las penas de privación de la libertad por penas sustitutivas o medidas cautelares sobre delitos que superen los 5 años. La presidenta de la comisión, Diana Jacome, anunció que se elaborará un informe político que será remitido al presidente de la Asamblea, Niels Olsen, para que defina posibles sanciones administrativas. Mientras tanto, el paradero de Santiago Díaz sigue siendo un misterio. No acude a la Asamblea Nacional desde el 8 de julio. En menos de 60 días, la Revolución Ciudadana pasó de tener 67 a 61 asambleístas. Eso equivale a una pérdida del 9% de su bancada. 6 nombres ya no forman parte del bloque. Carlos Vargas, Yajaira Urresta, Santiago Díaz, Sergio Peña, David Arias, Mónica Salazar y Carlos Vargas, quien espera ser expulsado tras votar con el oficialismo. Desde la dirección del movimiento, Luisa González niega que exista una crisis interna. Sin embargo, tras una tensa reunión a puerta cerrada en Quito junto a su bancada, Luisa tomó un vuelo hacia Colombia. Justo cuando el movimiento más requería liderazgo, su presidenta prefirió tomar distancia. Luisa también fue señalada como responsable directa de la salida de Yajaira Urresta en un episodio que terminó de fracturar aún más la quebrantada relación interna en las filas del RC. Hay unos chats en donde la señora Luisa González se remite a mí de una forma despectiva, llamándome tuerta de mierda. La ruptura no solo evidencia un liderazgo vertical y fracturado, sino también una estructura cerrada al disenso que prefiere la confrontación antes que el diálogo. Incluso ahora reconocen que los analistas de la RC son evaluados internamente según su grado de alineación ideológica con la cúpula del movimiento. El proceso de evaluación es defender el fin mismo del proyecto político, pero no puede quedarse únicamente en una medición por la manera de votación. Mientras algunos insisten en negar el terremoto, las grietas se multiplican y lo que antes fue un movimiento de corazones ardientes, hoy parecería arder en llamas.